Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a la unidad curricular Sistemas de Información Gerencial. Ya la tarde de hoy en nuestro tercer encuentro, ya considerando que este es el encuentro que nos va a dar como las pautas que se requieren para realizar la tercera actividad o el tercer módulo. Estamos prácticamente en la recta final de este trimestre. Me permito recordarles que posterior a la realización de esta tercera actividad, pues ya van a tener la oportunidad de recuperar cualquier evaluación una, una evaluación que hayan perdido para recuperarla en la fecha que está estimada y que está en la planificación. Entonces, no pierdan la oportunidad de presentar sus actividades a tiempo, no pierdan la oportunidad si tuvieron problemas con una actividad de las anteriores, de poderla recuperar en el tiempo establecido. Me permito informarles que tienen que participarlo para poder abrir el espacio a la recuperación de la actividad pues que ustedes tengan pendiente. Y les insisto, es una sola actividad, no es que van a recuperar todas las actividades, no, es una de cualquiera que hayan perdido. De este cuarto encuentro de sistemas de información o la materia que nos ocupa en este cuarto encuentro, pues nos ubica en el punto en que, en primer término, tenemos que recordar que al estudiar las organizaciones nos hallamos o nos encontramos con un universo administrativo que se estructura de planes, de programas, de proyectos, de sistemas que favorecen su manejo. Y en este sentido, tanto los sistemas de información como las tecnologías de información son, yo diría que procesos críticos que, que deben alinearse con la estrategia general del negocio, y de acuerdo con ello, su planeación requiere pues como esa perfecta alineación para asegurar que las tecnologías, ¿sí? Funcionen como tienen que funcionar, no solamente que apoyen las operaciones diarias, sino que también contribuyan al logro de los objetivos estratégicos a largo plazo dentro de las organizaciones. Y un poco de eso es lo que nos ocupa el día de hoy, que es lo que hacen los sistemas de información y las tecnologías de información, que son procesos críticos que deben alinearse a esa estrategia. Y en función de la estrategia, tenemos que identificar las necesidades, la optimización de los recursos, tenemos que identificar la adaptabilidad de la estrategia. Todo ello, pues tenemos que tenerlo presente. Existe una importancia muy específica sobre la estrategia de negocio o la definición o ¿cómo se llama? No la definición, sino el conocimiento, la comprensión sobre la estrategia de negocio. Y lo primero que tenemos que tener claro es que una estrategia de negocio se define como un conjunto de acciones, de decisiones que una empresa toma sencillamente para alcanzar los objetivos y competir efectivamente en un mercado. Eso es la estrategia de negocio. Esta estrategia actúa como un mapa que guía a la empresa hacia la visión, que le permite cumplir su misión, que le permite establecer sus prioridades y que le permite tener los enfoques claros para el crecimiento y la diferenciación. Para que estos sistemas de información y las tecnologías de información sean efectivos, deben ser diseñados y gestionados en función de una estrategia de negocio. Y esto implica esto que les acabo de decir,
la identificación de la necesidad, la optimización de los recursos y la adaptabilidad. ¿Qué es entonces la identificación de la necesidad? Es comprender sencillamente cómo los sistemas de información pueden satisfacer las necesidades específicas del negocio. Tenemos que saber a plenitud, con exactitud, qué es lo que va a satisfacer la necesidad que tiene la empresa, que tiene la organización. La otra es que hay que optimizar los recursos. Hay que asegurarnos que las tecnologías que se utilicen sean eficientes para maximizar el rendimiento de la organización. Y por último, tenemos que pensar en la adaptabilidad. Los sistemas deben ser flexibles para adaptarse a cambios en la estrategia empresarial o en el entorno del mercado. ¿Cómo es ese proceso de planeación? Entonces, tenemos que hacer un análisis del entorno, hay que hacer una definición de objetivos, hay que desarrollar las estrategias tecnológicas y hay que implementar hay que llevar a cabo la implementación y el monitoreo de ese sistema de información. ¿Qué nos dice el análisis del entorno? Que sencillamente tenemos que evaluar tanto el entorno interno, ¿sí?, que me habla de las fortalezas y de las debilidades, como el entorno externo, que me habla de las oportunidades y de las amenazas para identificar cómo la tecnología puede ofrecer ventajas competitivas. Eso es como cuando uno hace o se plantea tal cual una matriz de factores internos, una matriz de factores externos, y con ella construye esto que acabo de decir de las oportunidades, planteo las oportunidades, las debilidades, las amenazas, las fortalezas, y hago su vinculación, y eso me va a permitir generar una estrategia. Palabras más, palabras menos, ese es el análisis del entorno, lo que yo tengo que vincular de lo que tengo adentro con lo que está afuera, de qué me puedo beneficiar, qué me está afectando, cómo lo puedo en un enlace, en un entretejido, en un entramado, cómo lo puedo utilizar para beneficio de la empresa. De eso se tratan en los análisis del entorno. Hay una definición de objetivos y esto es establecer claramente que los sistemas, tanto los sistemas de información como las tecnologías de información deben, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacia dónde tienen que ayudar, hacia dónde tienen que dirigirse, qué es lo que tienen que alcanzar. Y esto puede incluir, por ejemplo, mejorar la eficiencia, hablo de la eficiencia operativa, aumentar la satisfacción de los clientes, facilitar la innovación, ¿sí? Todo depende de la estrategia que esté pautada. Con respecto al desarrollo de las estrategias tecnológicas, esto no es más que crear un plan que detalla cómo los sistemas de información y las tecnologías de información apoyarán la estrategia del negocio, incluyendo qué tecnologías se van a implementar, cómo se van a integrar, qué procesos deben ser transformados. Sí, básicamente esto nos dice todo ello. Y la implementación y el monitoreo dentro de ese proceso no es más que llevar a cabo la implantación del sistema, seguido por un monitoreo continuo para evaluar su efectividad y realizar ajustes según sea necesario. Por ejemplo, algunos ejemplos prácticos de cómo la planeación de los sistemas de información y las tecnologías se puede alinear con la empresa del negocio, incluye, por ejemplo, la automatización de los procesos o incluye el análisis de datos. Vamos a hablar, por ejemplo, específicamente de la automatización de los procesos, ¿sí? Implementar software que automatice tareas repetitivas. Eso nos permite, por ejemplo, liberar recursos, y hablo de recursos humanos,
para actividades de pronto más estratégicas que requieran de un mayor compromiso con respecto, por ejemplo, con la toma de decisiones. Eso pudiese ser un ejemplo un ejemplo práctico de cómo la planificación de los sistemas de información y las tecnologías de información se puede alinear con la estrategia de negocio. Lo mismo pasa con los análisis de datos. Eso se pueden utilizar herramientas analíticas para obtener los insights, ¿sí?, sobre el comportamiento de los clientes, lo que permite ajustar las estrategias comerciales, por ejemplo, en tiempo real. ¿Sí? Todo eso es factible de suceder, la integración, por ejemplo, del multicanal, entre otros ejemplos que pudiese compartir en este momento con ustedes. Existen un claro impacto de los sistemas de información y las tecnologías de información en las organizaciones. Y es que estos se han transformado profundamente en la forma en que cómo la organización opera y cómo cumple en el mercado actual y cómo se cumple en ese mercado actual. Pero su implementación no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también influye en la estrategia empresarial, en la toma de decisiones, en la satisfacción del cliente. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a ver, esto tiene que ver, por ejemplo, este impacto tiene que ver, por ejemplo, con la eficiencia operativa y la productividad. Tiene que ver también con la toma de decisiones basadas en datos. Tiene que ver con la innovación y las ventajas competitivas, con el impacto económico, con los desafíos asociados. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo digerimos cada uno de estos aspectos, considerando que sí hay un impacto de estas tecnologías o de estos sistemas dentro de las organizaciones? Si hablamos, por ejemplo, de la eficiencia operativa y la productividad, una de las contribuciones más significativas de estos sistemas es el aumento de la eficiencia operativa. Estas tecnologías permiten a las organizaciones automatizar los procesos, por ejemplo, los procesos rutinarios, ¿sí? ¿Qué es lo que hace finalmente esto? Yo pudiese decir, bueno, pues minimiza la cantidad de errores que se cometen. Lo que decía anteriormente, libera recursos humanos para ser utilizados en otras áreas más estratégicas. Según, por ejemplo, un estudio de digitalización y de modernización de procesos mediante herramientas como, por ejemplo, la Big Data o la inteligencia artificial. Esto pues ha demostrado la mejora significativa en la productividad al reducir costos. Tenemos que considerar todo lo que estas herramientas nos proporcionan y que de una u otra forma nos van a aligerar el trabajo, nos van a reducir recursos, podemos trabajar, ser más inmediatos, genera una serie de beneficios, ¿sí?, que finalmente destacan o inciden en la eficiencia operativa y en la productividad. Con respecto a la toma de decisiones basadas en datos, es como la toma de decisiones más acertada. ¿Por qué? Porque yo no estoy emitiendo no estoy tomando una decisión por simple intuición, sino que sencillamente me están arrojando y tengo en mi poder los datos que me permiten comparar. Oye, sí, las cifras me dicen que las ventas mejoraron en tal producto por esto, por la calidad o se mejoró por el servicio que se dio, y los datos me dicen o apuntan a tal producto o a tal servicio. Entonces, nada como la toma de decisiones basada en datos se hace más precisa. Esto facilita, esos datos facilitan esa toma de decisiones. Y por eso se dice que es una toma de decisiones informada. ¿Por qué? Porque tenemos el acceso a los datos en tiempo real. Esto
facilita el trabajo de los gerentes, de los directores, permite responder rápidamente a los cambios de mercado, permite que ajustemos las estrategias que se están desarrollando o que sencillamente corrijamos los errores para optimizar las operaciones y mejorar las relaciones con los clientes, lo que resulta en una mayor, de pronto en una mayor satisfacción o en la propia lealtad, ¿sí?, del cliente para con la empresa, para con nuestro producto. Otro aspecto es la innovación y las ventajas competitivas. Esa innovación, la adopción de tecnologías avanzadas también impulsa la innovación dentro de las organizaciones. Las empresas pueden desarrollar nuevos modelos de negocios, especialmente, por ejemplo, en la economía digital, donde las plataformas como el comercio electrónico pues se han vuelto esenciales para competir globalmente. Y eso no es un secreto para nadie, eso es una realidad que estamos viviendo, estas plataformas. Esta innovación no solo se traduce en nuevos productos o servicios, sino que también en mejora significativa en las experiencias de los clientes. Este impacto, ¿sí?, desde una perspectiva económica, pues es fundamental para el crecimiento corporativo. La integración de estas tecnologías ha demostrado aumentar la productividad laboral y por ende los ingresos. Un estudio o muchos estudios indican que las organizaciones que implementan estos sistemas de información y que utilizan estas tecnologías adecuadamente experimentan crecimientos significativos. ¿Hay desafíos asociados? Sí, hay desafíos asociados. A pesar de sus numerosos beneficios, la implementación, pues, presenta desafíos que son significativos. Las preocupaciones sobre por ejemplo, sobre la ciberseguridad, así como la necesidad de gestionar el cambio organizacional, son aspectos críticos que deben ser abordados para maximizar los beneficios de estas tecnologías. Entonces, pues las organizaciones deben invertir no solo en tecnología, sino también en la capacitación, en el desarrollo organizacional que aseguren una transición, yo diría que una transición efectiva hacia esos entornos digitales. Recuerden que así como hay esa necesidad de esa transición, también existen barreras y existe la resistencia a esos cambios. Entonces, pues todo esto es importante que lo tengamos en cuenta. Resumo prácticamente esto que acabo de compartir, expresando que el impacto en las organizaciones, pues es profundo y es multifacético. Desde mejorar la eficiencia operativa hasta facilitar la toma de decisiones más informada y fomentar la innovación. Fíjense que estas tecnologías, pues no nos podemos negar a ellas, son esenciales. Tan simple y tan sencillo como eso, son esenciales para el éxito empresarial contemporáneo, para el éxito empresarial de estas estructuras organizacionales, de estos entornos en esta época contemporánea, en la actualidad. Sin embargo, es crucial que las empresas aborden los desafíos asociados con su implementación para aprovechar al máximo, yo diría que sus capacidades transformadoras. La alineación estratégica entre las teorías, entre las técnicas, los sistemas de información y las tecnologías de información y los objetivos empresariales es fundamental para garantizar un rendimiento sostenido y competitivo en estos mercados actuales. Bien, pasamos de esto a considerar las redes organizacionales. Y las redes organizacionales son estructuras que facilitan la interconexión y la colaboración entre los diferentes actores, ya sean individuos, grupos o incluso organizaciones completas. Estas redes organizacionales, ¿de qué se tratan? Se tratan de una metodología que constituye un enfoque que se ha vuelto esencial para mejorar la comunicación, para mejorar la colaboración y el rendimiento general de la empresa en un entorno
laboral que tiene una dinámica permanente, para un entorno que sencillamente por la dinámica que se vive es ya son bastante complejos, ¿sí? Estas redes organizacionales pues son estructuras que sencillamente pues van a facilitar la interconexión y la colaboración entre los diferentes actores, ya sean individuos, ya sean grupos, o incluso organizaciones completas, ¿sí? Este modelo se caracteriza por la ausencia de jerarquías y cuando hablo de jerarquías rígidas, ¿sí? Porque las jerarquías van a existir. Lo que sucede es que hay unas que no son para nada flexibles. Entonces, se trata de esas jerarquías rígidas, donde las acciones y las decisiones se coordinan a través de acuerdos y relaciones interpersonales más que por mandatos formales, lo que permite entonces que poder visualizar y comprender las interacciones formales e informales dentro de una organización. Existen características específicas de las redes organizacionales y aquí hablamos de interdependencia, de flexibilidad y de comunicación fluida. ¿Y qué nos dice la interdependencia? Que los miembros de una red organizacional dependen unos de otros a, como para adaptarse y poder alcanzar los objetivos comunes. Esta interdependencia fomenta la colaboración y el intercambio de recursos. Esto nos ubica en el contexto de o va de la mano con la comunicación, ¿sí? Con la colaboración, con el intercambio de recursos. Con respecto a a la flexibilidad, pues las redes permiten rápidamente que se susciten los cambios en los entornos, lo que es crucial en un mercado que es dinámico. Las estructuras no jerárquicas facilitan una respuesta ágil y oportuna y una respuesta ágil. A ver, y yo diría que como a las oportunidades o a los desafíos, ¿sí? De eso es que se trata esa flexibilidad. Y por último, la comunicación fluida, que nos ubica en redes que son generalmente más abiertas, menos formales, que en las organizaciones que son como muy jerárquicas, como muy verticales, lo que promueve que el flujo de la información y obviamente pues la innovación. Existen tipos de redes organizacionales. Dentro de estas, pues podemos hallar en cadena, en estrella o en malla, ¿sí? En la cadena, pues la información fluye a través de nodos intermedios preestablecidos. Este tipo es común en operaciones donde los procesos deben seguir un orden específico. Esas son las de cadena. La red en estrella, los actores están conectados a un nodo central que coordina la comunicación y este modelo es típico de las franquicias o de cárteles, ¿sí? La red en malla, eh, aquí como que cada nodo puede comunicarse con todos los demás con todos los demás nodos, lo que permite una colaboración intensa y descentralizada. Y es ideal para grupos que tienen objetivos comunes, que requieren una alta interacción o una interacción permanente. ¿Tiene beneficios las redes? Sí. Hay mejoras en la innovación, eh, hay eficiencia operativa, hay desarrollo de conocimiento, hay fortalecimiento de relaciones y tiene desafíos también. Hay, a ver, ¿cómo explicar los desafíos sin caer en el tema de los beneficios que traen consigo las redes? ¿Sí? A pesar de sus ventajas, por ejemplo, estas redes organizacionales también enfrentan o sea, ciertos inconvenientes, ¿sí? Por ejemplo, la gestión del conflicto. Esta se refiere a todo lo que sucede en
Esto se refiere a todo lo que sucede en por la, yo diría que por la falta de una estructura jerárquica clara, ¿sí? Y puede llevar a malos entendidos en conflictos entre sus miembros. Por ejemplo, tengo la coordinación, ¿sí? Con respecto a la coordinación, mantener una comunicación efectiva y coordinar esfuerzos entre múltiples actores puede ser complejo. ¿Por qué? Por el tema de las individualidades. Sí, a dependencia de las relaciones, en las relaciones personales. Sí, el éxito de la red a menudo depende de las relaciones interpersonales, lo que puede ser un riesgo para algunos miembros claves que abandonan las organizaciones. Eso con respecto a los desafíos que puede tener, por nombrar algunos, ¿sí? Pero si nosotros damos cuenta, mayor son los beneficios que tienen las mismas que las dificultades que puede enfrentar. Ahora, con respecto a las redes totales, se refieren a la estructura organizacional donde todos los miembros están interconectados de manera directa y pueden comunicarse entre sí sin restricciones significativas. Las redes totales podemos decir que son como un concepto que se refiere a una estructura organizacional donde todos los miembros están interconectados de manera directa y pueden comunicarse sin restricciones significativas. Este tipo de redes, ¿sí? Y lo volví a leer porque este tipo de redes es característico de entornos colaborativos y se utiliza para fomentar la comunicación fluida, la innovación y la toma de decisiones, ¿sí? Por eso dice ahí claramente, y lo repito por tercera vez, ¿sí? Se refiere a la estructura organizacional donde todos los miembros están interconectados de manera directa. Se pueden comunicar entre sí y sin restricciones significativas. ¿Sí? O sea que hablamos de una interconexión completa. ¿Sí? Dentro de las características de esas redes, perdón, hablábamos también veníamos hablando de la interconexión completa. Dentro de está la colaboración abierta. Y este modelo promueve la colaboración entre todos los participantes, facilitando el intercambio de ideas y recursos. De eso se trata, ¿sí? Estas redes totales, esa comunicación, esa interconexión que existe completa, lo que me va a permitir es tener a la disposición esa oportunidad del resto de colaboradores que la tendencia tendría que ser a sumar a lo que al conocimiento, sumar al trabajo, sumar a muchas cosas que tienen que ver con la participación y que tienen que ver con el intercambio de ideas y con el intercambio de recursos. Con respecto a la característica que nos ubica en la flexibilidad, pues las redes totales son altamente adaptables a cambios en el entorno o en objetivos organizacionales que permiten una rápida reconfiguración según sea, si esto es necesario o no. Cuando hablo del empoderamiento del empleado, pues los miembros tienen mayor autonomía para tomar decisiones y contribuir en el proceso organizativo, lo que sin duda alguna pues, puede aumentar la satisfacción laboral y el compromiso. ¿Las redes totales tienen ventajas? Sí, hay una innovación acelerada, hay eficiencia en la toma de decisiones y hay mejoras en la moral del equipo. ¿Por qué decimos que hay una innovación acelerada? Porque la comunicación abierta y directa entre todos los miembros fomenta un ambiente propio para la generación de nuevas ideas, de soluciones creativas, ¿sí? Y allí, pues, se da esa innovación casi de forma natural. Y al ser así, pues es como más rápida, como más acelerada. Hay eficiencia en la toma de decisiones, porque al eliminar las capas jerárquicas, las decisiones pueden ser tomadas más rápidamente.
lo que mejora la capacidad de respuesta ante los cambios, por decir algo, en los mercados. Hay mejoras en la moral de los equipos. Sin duda alguna hay más inclusión y hay mayor participación y eso pues genera la motivación, mejora el sentido de pertenencia. Definitivamente lo que hay es más motivación dentro de los equipos. ¿Tiene desafíos? Sí, claro que sí. Dentro de esos desafíos, a pesar de los beneficios, pues están la gestión del conflicto, hay una coordinación compleja y hay dependencia del compromiso. Yo creo que serían como los desafíos más grandes que tiene, ¿sí? Con respecto a las tendencias, a las tendencias, pues allí encontramos la descentralización, la orientación al cliente, el enfoque de procesos, la innovación y la capacidad de aprendizaje. Estas tendencias actuales en el ámbito empresarial pues reflejan un cambio significativo en la forma en que las organizaciones operan y se relacionan con su entorno. Este análisis pues aborda 5 tendencias claves que son estas tendencias que están allí, por ejemplo, la descentralización. ¿Qué me dice esa tendencia con respecto a lo que venimos hablando? Esa perdón, esa descentralización se ha convertido en una tendencia, yo diría que global, que porque permite a las organizaciones dispensar funciones y poderes fuera de una autoridad central. Este modelo pues ha ganado impulso especialmente tras la pandemia, ¿sí? Esto fue una de las tendencias que empezamos a experimentar tras la pandemia y que aceleró la adopción del trabajo remoto y la necesidad de estructuras más flexibles. Por ejemplo, la de orientación al cliente es esencial en el entorno empresarial actual, donde las expectativas de los consumidores son cada vez más altas. Las organizaciones están priorizando la experiencia del cliente, buscando entender para ofrecer productos y servicios personalizados. Cuando hablo del enfoque de procesos, los enfoques de procesos se centran en optimizar las operaciones internas mediante la identificación y la mejora continua de los procesos organizacionales. Cuando hablo, por ejemplo, de la tendencia a la innovación, es un motor clave para el crecimiento organizacional y las empresas pues están adoptando un enfoque proactivo hacia la innovación, no solo en términos de productividad y servicios, sino también en procesos internos y modelos de negocio. La digitalización, por decir algo, ¿sí? O por hablar de algo en este tema de la innovación, ha permitido a las organizaciones experimentar con nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial. ¿Sí? Allí tenemos muchas cosas que aportar. También, por ejemplo, está el análisis de los datos para impulsar la innovación, fomentar una cultura que valora el pensamiento creativo, el riesgo calculado. Todo ello es fundamental para ser competitivo. Y por último, la capacidad de aprendizaje que finalmente pues, nos ubica en la idea de que se ha convertido un elemento crítico para el éxito organizacional, porque las empresas deben ser capaces de adaptarse a los cambios rápidos en los entornos económicos y sociales. Y para ello tiene que existir la capacidad de aprendizaje. Si no estamos en esa atmósfera de capacitación, de ser organizaciones inteligentes, de organizaciones que podamos aprender de lo que pasa, pues sencillamente pues vamos a estar bastante decaídos en ese aspecto. Las organizaciones que invierten en el desarrollo profesional, ¿sí? En esa capacitación y en ese aprendizaje, promueven el intercambio de conocimientos y tienden a ser más, yo diría que más resilientes, ¿sí?
y eso nos lleva definitivamente a la competitividad. ¿Sí? Eso es algo que no podemos obviar. Sí. En conclusión, las tendencias hacia la descentralización, la orientación al cliente, los enfoques a los procesos, de la innovación, la capacidad de aprendizaje, son interdependientes y esenciales para el éxito organizacional en los entornos actuales. Y de allí que aportar estas tendencias no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también permite a las empresas adaptarse rápidamente a todos esas condiciones que permanentemente están cambiando y que demandan de una integración, eh, considerando que las tendencias, pues, a ver, esas tendencias les van a permitir como la prosperidad a largo plazo, ¿sí? La competitividad, que no debería ser en este caso la competitividad y la productividad a largo plazo, pero sí la prosperidad de las mismas. Con esto finalizamos el encuentro de hoy, que nos ubicaba en este contexto de de las redes, con este contexto del impacto de los sistemas de información y las tecnologías dentro de las organizaciones, y que nos ubicaba en en la vinculación que tienen estas con la parte estratégica de las organizaciones. Bien, fue un placer para mí haber compartido la tarde de hoy. Les recuerdo que ya entramos en esta última fase o en esta última información que nos lleva al cumplimiento del último módulo, a la evaluación del último módulo. Y les recuerdo que posterior a esa evaluación está las actividades de nivelación, la actividad de nivelación. Si alguno está en la necesidad de ello, debe notificarlo previamente para que podamos abrir el espacio para que ustedes puedan nivelar lo que ustedes consideren que deben hacer. Bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.